Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una película cuyo cartel os expuse, además de otros tantos, en la pestaña de comunidad hace unos cuantos días. Una película del director Franklin Schaffner, un director que además pertenece a la denominada dentro de la historia del cine generación de la televisión. La generación de la televisión es una generación de directores que estuvieron, digamos, o que tuvieron mayor importancia, digamos, a finales de los años 50 y durante toda la década de los 60 y también parte de los años 70. Se puede decir que esta generación de directores se denomina generación de la televisión porque a finales de los años 50 aparece ese medio de grandes masas que hoy conocemos como el televisor. Y que además muchísimos profesionales empezaron a trabajar en el medio de la televisión, creando programas, series de televisión, películas creadas en televisión. Evidentemente os estoy hablando de los Estados Unidos, del país de Estados Unidos, a finales de los años 50 y todo lo que es la década de los 70, 60 y principios de los 70. Empezaron esta generación de directores, os digo, dentro de lo que es la televisión a finales de los años mediados, finales de los años 50. La película que vamos a comentar esta noche pertenece a esta generación de directores. El director Franklin Schaffner, junto con otros directores, por ejemplo, sin ir más lejos, como John Frankenheimer, como Delbert Mann, como Robert Mulligan, Robert Altman, como Arthur Penn, componen, digamos, lo que se denomina generación de la televisión, es decir, una serie de directores, de una serie de profesionales que empezaron su andadura dentro de lo que es el cine, creando series, capítulos, series y películas para televisión. Ya os digo que estamos hablando de la televisión en Estados Unidos. Esta generación denominada de la televisión yo creo que ha quedado un tanto a día de hoy relegada, o incluso vamos a decir olvidada. No los nombres, no voy a decir los nombres de sus películas, pero sí los nombres a veces de sus directores. Aquí en el canal tenemos comentada Matar a un ruiseñor de Robert Mulligan y hace poco 12 hombres sin piedad, que fue la ópera prima de Sidney Lumet, otro de los grandes directores de esta generación, y que digamos que está a caballo entre lo que fue los directores del cine de los grandes estudios, del cine clásico de Hollywood y el nuevo Hollywood, es decir, entre John Ford, Hitchcock, Cecil B. DeMille, Raoul Walsh, Howard Hawks, Orson Welles, y los del nuevo Hollywood, Spielberg, Brian De Palma, George Lucas, Ridley Scott, Woody Allen. Es decir, es una generación que yo creo que ha caído no en el olvido, pero que se conocen, como yo suelo decir aquí a veces en el canal, más los títulos de sus películas que los títulos de estos directores. Pero realmente yo creo que sería injusto no mencionar la importancia que tuvo esta generación de la televisión, que además le dedicaré un vídeo completo a la generación de la televisión aquí en el canal, dentro de la sección de Historia del Cine. El director Franklin Schaffner, yo creo, bajo mi opinión, que es uno de los directores más destacados de esta denominada generación de la televisión. Además que Franklin Schaffner, perteneciente a esta generación de la televisión, se forjó, ya os digo, en televisión, recreando, por ejemplo, obras de teatro, como si fueran retransmisiones en televisión, en directo, también grabadas, y dirigiendo capítulos de series de televisión y películas para televisión. Lo que pasa es que yo creo que Franklin Schaffner, dentro de la generación de la televisión, es uno de los directores que más personalidad tiene, junto, por ejemplo, con Sidney Lumet, sin ir más lejos, bajo mi punto de vista, o con Robert Mulligan, el director de Matar a un ruiseñor, que fue la película que yo reseñé aquí en el canal. La tenéis aquí. La crítica aquí bastante amplia, como siempre hago aquí en el canal. Franklin Schaffner además es un director que también destacó, no sé por ser un solo o por provenir como ser un gran profesional del medio de la televisión, sino también por dirigir también películas que yo creo que a día de hoy también se pueden catalogar como clásicos, y que empezó durante los años 60 y también tuvo su andadura durante los 70. Es el director, sin ir más lejos, de El planeta de los simios, del año 68, de Patton, de 1970, por la que obtuvo bastantes nominaciones, incluso estatuillas, por la que George C. Scott obtuvo el Oscar al mejor actor, y también por un gran fresco histórico, una película británica que fue Nicolás y Alejandra, que también creo recordar que os puse el cartel de la película en la pestaña de comunidad y que la comentaremos. Esta noche vamos a comentar una de las películas más destacadas de Franklin Schaffner, sin duda alguna lo que para mí es una de sus obras maestras. Una película que se puede decir que, al igual que su director, o que la generación de su director, estando a caballo entre el clasicismo
y lo que es también el modernismo, se puede decir que también de esta película que está a caballo entre lo que es la ambientación medieval de las películas clásicas de Hollywood y de lo que son también las películas que luego en los 70 y en los 80 vimos sobre aventuras medievales. Esta película se puede considerar, o yo la considero, como la madre de todas las películas de ambiente medieval o de fantasía medieval, me atrevería a decir, que vimos en los 70 y los 80. Su iluminación, su fotografía, su ambientación, su puesta en escena, realmente fueron muy influyentes dentro de lo que fue el cine de los años 70 y de los años 80. Y además que estamos hablando de una película cuidadísima a nivel técnico y que además está basada en un relato que es una obra de teatro. Esta película del año 1965 es nada más y nada menos que El Señor de la Guerra, dirigida por Franklin Schaffner y protagonizada por Charlton Heston, por Richard Boone, por Guy Stockwell, Maurice Evans y una jovencísima, una actriz canadiense que la hemos visto en multitud de películas y de series de televisión, llamada Rosemary Forsyth. El Señor de la Guerra es una película que el título puede llevarnos un tanto, yo diría que a equívoco, ya que aquí, como veis la portada en el Blu-ray, parece una película más de guerra, de aventuras, pero se puede decir que es una película cuyo trasfondo, cuya columna vertebral realmente es un melodrama. Es decir, es una historia de amor, aunque también la película evidentemente no niega, digamos, el contenido que tiene tanto bélico como también aventuresco y de tono de aventuras medievales. Pero no es una película, aunque es una película hecha en Hollywood para los estudios Universal, no es una película ni muchísimo menos que sea como os diría yo, como Robin de los Bosques de Michael Curtis, protagonizada por Rolf Flynn, o como Ivanhoe, protagonizada por Robert Taylor y por Elizabeth Taylor, o como Los Caballeros de la Tabla Redonda, protagonizada por Ava Gardner, por Mel Ferrer, también por Robert Taylor. Es decir, no es una película que tenga un glamour dentro de lo que es sus decorados, su puesta en escena, sus diálogos. Es decir, no es un producto hollywoodiense del Hollywood clásico, sino que yo creo que Franklin Schaffner le quiso dar a esta película un tono, una ambientación completamente distinta a lo que habían sido las aventuras o las películas medievales hasta entonces de lo que nos tenía acostumbrado Hollywood. Debido a que es una película, digamos, mucho más dura, más visceral, más violenta, pero que también no reniega en absoluto de ser una película con tintes amorosos, con tintes aventurescos, con tintes bélicos, y todo ello, ya os digo, dentro de un marco absolutamente, un marco argumental muy idílico, muy de melodrama, pero también un marco técnico absolutamente deslumbrante. Cuando ya hablaremos, cuando hablemos aquí en el vídeo de la parte técnica, os destacaré aspectos de su puesta en escena, de su fotografía, de su iluminación, del vestuario, ya que todos los aspectos que tiene El Señor de la Guerra son absolutamente deslumbrantes. El Señor de la Guerra, además, es una película en la que Charlton Heston, su protagonista, tuvo una especial, digamos, una especial participación, debido a que él había visto o empezó a ver allí en Broadway la obra teatral de la que está basada esta película, que se llama The Lovers, Los Amantes, escrita por un tal Leslie Stevens, creo que se llamaba. Y entonces apostó por el desarrollo y el rodaje de esta película, recomendando a los estudios de la Universal precisamente al director Franklin Schaffner, con el que luego posteriormente Charlton Heston trabajaría en el planeta de los simios. Además que Charlton Heston no solo fue un actor dentro de lo que fue su carrera cinematográfica, sino que también haciendo, digamos, las labores así, entre comillas, de productor, aconsejó a los estudios muchas veces a aquellos directores que él creía más convenientes. Por ejemplo, él es el máximo responsable, Charlton Heston es el máximo responsable de que el guión y el proyecto de Set de Mal se lo dieran precisamente a Orson Welles. Es decir, Charlton Heston, protagonista de la obra maestra de Orson Welles, Set de Mal,
Orson Welles la dirigió gracias precisamente a Charlton Heston. Pues también en esta película, Charlton Heston, que ya dentro de los años 60 tenía una influencia dentro de la industria cinematográfica muy fuerte, fue el que a los productores de la Universal les aconsejó a Franklin Schaffner para el desarrollo de este proyecto. Además de que incluso él los exteriores donde se rodó esta película los conocía perfectamente, ya que en los años 50, cuando protagonizó junto a Gregory Peck el western Horizontes de Grandeza, dirigido por William Wyler, todo lo que es la zona de rodaje de exteriores de esta película, que son lagos, marismas, se puede decir que es una zona que estaba muy cerca de los exteriores, o relativamente cerca de los exteriores de donde se filmó Horizontes de Grandeza. Y entonces ya el terreno, pues Charlton Heston se lo conocía, se puede decir que prácticamente de sobra. Dentro de los años 60, Charlton Heston ya se había convertido en una de las grandes figuras de lo que era la industria hollywoodiense. Le habían dado un Oscar en el 59 por Ben-Hur, había protagonizado también grandes películas como El mayor espectáculo del mundo, que fue su rampa de lanzamiento, otras grandes películas de aventuras como fue Cuando ruge la marabunta, había protagonizado El Cid con Anthony Minnie, a las órdenes dentro de las labores de producción de Samuel Bronston. Es decir, había protagonizado una serie de películas absolutamente inolvidables y todas ellas grandes producciones, todas ellas con muchísimo éxito, y estaba en una posición, digamos, de influencia de cara a los estudios y a la producción realmente muy, muy importante. La verdad es que Charlton Heston en esta película yo creo que realiza una de sus mejores interpretaciones dentro de lo que es su carrera cinematográfica. Yo creo que el mejor papel que tiene Charlton Heston es que es el papel que realizó en El Cid, haciendo, evidentemente, de don Rodrigo Díaz de Vivar en la película de Anthony Mann. También, evidentemente, un gran papel el de Judá Ben-Hur en la película del mismo nombre del 59 dirigida por William Wyler. Es decir, poco a poco en los años 60, Charlton Heston, y ya no digamos en los años 70, fue forjándose como un grandísimo y gigantesco actor, y evidentemente una de las grandes estrellas del Hollywood de todos los tiempos. Se puede decir que su aportación en esta y otras grandes películas fue absolutamente muy importante para el desarrollo de las mismas. Luego también tenemos dentro de lo que es el apartado de actores a Richard Boone, que era uno de los grandes actores de carácter de los años 50 y 60 dentro del panorama hollywoodiense. Y además es que Richard Boone, coprotagonista junto a Charlton Heston en esta película, pertenecía, o su labor o su calidad interpretativa la había adquirido dentro del Actors Studio, es decir, era un actor del método. Y además excelente actor. Lo que pasa es que por su físico, y esto es una de las cosas que yo he dicho ya muchas veces aquí en el canal, por su físico un tanto especial no se le pudo considerar para otros papeles, digamos, como protagonista, ya que no era un actor excesivamente bien parecido, vamos así decirlo. Pero yo creo que la labor interpretativa de Richard Boone, digamos que a estas alturas de la película, nunca mejor dicho, ha quedado más que patente al hacer de actor de reparto en películas bélicas, western. Me acuerdo que creo que tuvo un papel en El Álamo, sin ir más lejos, pero yo creo que en El Señor de la Guerra hace un extraordinario papel, que no tiene muchas o excesivas líneas de diálogo, pero que por su presencia se puede decir que es un personaje que ya lo dice absolutamente todo. Luego también tuvimos a Maurice Evans, con el que Charlton Heston también compartiría, además, cartel en El planeta de los simios. Sin ir más lejos, yo creo que es el profesor Zaius, y que aquí en esta película hace un papel de sacerdote. Ahora entraremos de lleno en lo que es el argumento, a comentarlo de manera profunda, como es aquí costumbre en el canal. Y luego tenemos a una Rosemary Forsyth, que aquí en esta película se puede decir que yo creo que fue su primer, segundo o tercer papel, ahora no me acuerdo, pero que sirvió de rampa de lanzamiento para lo que fue su estrellato. Yo creo que a Rosemary Forsyth la hemos visto muchísimo más, yo diría, pues fijaos, más en televisión que en cine. Yo creo que a Rosemary Forsyth la hemos visto en capítulos, pues creo que de Colombo, creo que también en Hotel, no sé si también una de mis series favoritas o mi serie favorita, en Falcon Crest, en Dallas, en Dinastía, en una de estas, evidentemente ya un poquito más mayor. En esta película, pues Forsyth yo creo que tendría pues aproximadamente unos 22, 23 años, no creo que fuese más mayor.
La verdad es que el físico un tanto aniñado que luce en la película, pues evidentemente no delata que tenga muchísima más edad. La verdad es que el reparto que tiene el Señor de la Guerra yo creo que es uno de sus principales activos y una de sus principales fortalezas. Pero la verdad es que es una película que ya os digo está, digamos, a caballo entre lo que es el melodrama amoroso, entre lo que es la película bélica, entre lo que es la película de aventuras, pero que es un muy interesante popurrí de todo ello, pero que el resultado es una obra maestra. Es una película con un guión muy cuidado, una historia, es decir, un argumento que yo creo que es absolutamente deslumbrante y sobre todo destaca por una labor técnica absolutamente increíble. Hablando un poquito del argumento, el Señor de la Guerra pues se desarrolla en las costas de Normandía, digamos que es el siglo XI aproximadamente, y en una pequeña aldea, que se puede decir que está compuesta en una aldea con una pequeña, vamos así llamarlo, tribu pagana, aunque hay un sacerdote católico entre ellos, que es el papel que interpreta Maurice Evans, intentando, digamos, cristianizarlos, pero que es una tribu o es una aldea con unas gentes que se guían por, digamos, por creencias que son paganas desde el punto de vista del cristianismo o del catolicismo. Es una tribu, es una aldea que está constantemente siendo asediada por los frisios. Los frisios que por aquel entonces, en la época de la Edad Media, realmente eran una tribu, vamos no así llamarlo tribu, vamos a decirlo así, como un grupo, o digamos, sí, vamos a llamarlo tribus bárbaras, germánicas, es decir, de lo que son cercanos, vamos así decirlo, como cercanos a los vikingos. La puesta en escena y el vestuario de los mismos así nos lo indica. Digamos que es una tribu germánica y están constantemente siendo asediados esta pequeña aldea por lo que son los bárbaros germanos. Entonces, estas tierras pertenecen a un ducado, al conde de Gante, es un ducado, pertenecen al duque de Gante, y el duque de Gante, pues para proteger estas tierras, digamos que envía a un señor de la guerra, a un caballero normando que se llama Crisagón de la Cruz, interpretado evidentemente por Charlton Heston, que es el protagonista de esta película. Y este protagonista, este personaje, yo creo que evidentemente es el más interesante de toda la película, valga la redundancia, es el protagonista, pero también es un personaje que a mí desde el primer momento que vi el film me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque es una persona que está en permanente conflicto consigo mismo. Es un personaje que está temeroso de Dios, es un personaje que tiene grandes dudas a lo largo de la película, es un personaje que está temeroso de las costumbres paganas, de lo que es la brujería, de lo que son, digamos, todas las personas que inundan o que tiene esta aldea, que desconfía permanentemente de ellas, pero que es un personaje que tiene, se puede decir que se ha sido curtido en 1001 batallas, y que evidentemente yo creo que intenta a lo largo de la película, dentro de lo que es su existencia, a lo largo de lo que es el argumento, a lo largo de lo que es el film, establecerse en un lugar y digamos que no seguir adelante, digamos, con su labor cristianizadora, vamos así decirlo, o su labor protectora a lo largo de lo que es la Normandía, de la parte de lo que nos indica la película. Es un personaje curtido en 1000 batallas que, como dice en uno de los diálogos de la película, dice que ha tenido una esposa muy fría durante 20 años, se refiere evidentemente a su espada, y que lo que quiere es establecerse en un lugar, dirigir lo mejor posible a esta aldea de la que forma parte de lo que es el ducado del duque de Gante, valga la redundancia, pero es un personaje en permanente conflicto psicológico. Y ese conflicto no solo lo extiende, no solo es de su persona, sino que lo extiende a dos personajes más, que es su hermano, interpretado por Guy Stockwell, y que además, llamado Draco, este personaje, que tiene o que simboliza dentro de la película la envidia hacia su hermano mayor, porque digamos que él es el mandamás dentro de lo que es el grupo. Pero también está en conflicto con el personaje de Browning, interpretado por la actriz, por Rosemary Forsyth, y que se enamorará de ella perdidamente, pero que a su vez tendrá un conflicto interno respecto de ella. La quiere poseer, la quiere tener, pero a su vez al principio la película desconfía de ella, porque como este personaje, Crisagón, es temeroso del paganismo, temeroso de la religión y temeroso de su propia existencia, la quiere tener, la quiere poseer, pero a su vez no se atreve, porque cree que es una bruja, cree que puede hacer sortilegios,
cree que puede embrujarle a él, y por eso la relación de atracción que hay con ella, y que simboliza lo que es la columna vertebral de la película, como melodrama de amor que es esta película, aunque yo os digo con tintes bélicos y aventurescos, digamos que al principio es una relación que es muy tensa, absolutamente tensa, debido a todos los conflictos internos que tiene el personaje. Se puede decir sin temor a equivocarse que Crisagón de la Cruz es un hombre que está ya no solo temeroso de Dios y temeroso del paganismo, sino temeroso de sí mismo. Porque no es que no se fíe ni de su propia sombra, es que todas las decisiones que va tomando siempre tienen que tener como una especie como de apoyo a otro de los grandes personajes de la película, que es Richard Boone. Richard Boone en esta película interpreta, vamos así decirlo, a su hombre de confianza, podríamos decir a su escudero, pero yo voy a ir un paso más allá. Richard Boone en esta película interpreta o tiene una relación con Crisagón, con el personaje Charlton Heston, totalmente paterno-filial. Crisagón, junto con su hermano, se puede decir que han perdido o perdieron a su padre en una batalla con los frisios, pero eso sí, luego está el personaje de Borsk, creo que se llama, interpretado por Richard Boone, que debido a las órdenes de su padre, digamos que protege a Crisagón, y al protegerle también tiene una relación paterno-filial hacia él. En ese trágico final que vemos al final de la película, vemos cómo Borsk lo que hace es agarrar a Crisagón y con la mano acercar su cabeza hacia su pecho como si fuera realmente su padre. Es decir, unos dirán que es el hombre de confianza, otros dirán que es como, digamos, como su siervo, como su escudero, pero yo os digo, yo voy un paso más allá. Yo creo que Borsk tiene respecto de Crisagón una relación paterno-filial que se extiende durante toda la película hasta el final de la misma. Y además es que a la llegada de Crisagón a la aldea, conoce al personaje, ya os digo, de Browning. Al personaje de Browning, además, que la conoce en digamos, en unas circunstancias especiales, ya que en una cacería, los hombres de Crisagón se puede decir que intentan, vamos a decir, no ultrajar, no abusar de ella, pero la tratan, digamos, no demasiado bien. Incluso los perros se echan hacia ella, y cuando llega Crisagón le dice que por favor que se retiren, que todo eso, que no la tienen que hacer daño. Pero ella, digamos que se mete o está dentro del agua prácticamente desnuda, y entonces es cuando Crisagón le dice que surja, que venga de las aguas, que salga de las aguas. Y entonces en esa secuencia se puede decir que en un juego de miradas muy especial, realmente los ojos de Browning, los ojos de Rosemary Forsyth, se puede decir que lo dicen todo, es una actriz con unos ojos realmente muy expresivos durante toda la película. En ese juego de miradas que tiene con el personaje de Crisagón, con Charlton Heston, es una película en la que las miradas se puede decir que tienen gran protagonismo, sobre todo de Charlton Heston, de Crisagón con todos los personajes, con Browning, con el sacerdote, con su hermano. Evidentemente la naturaleza de las miradas es totalmente distinta, totalmente distinta a la que tienen los unos con los otros. Se puede decir que el personaje de Crisagón con la mirada lo dice absolutamente todo. El proceso de enamoramiento que tiene con Browning es realmente muy intenso, pero a la vez muy visual. Y aquí es donde yo me refiero al aspecto que tenía Franklin Schaffner, que me refería a Franklin Schaffner al principio de lo que es el vídeo. Creo que Franklin Schaffner es el director con más personalidad que tiene o que tuvo dentro de esa generación de la televisión. Para mí, junto con Robert Mulligan y Sidney Lumet. Y es un director muy visual porque se puede decir que con un solo primer plano o con un solo plano, los personajes dicen más con la mirada que muchos personajes de otras películas, de otros directores, con diálogos enteros. Se puede decir que el proceso de enamoramiento es completamente visual. El proceso de confianza que tiene Crisagón con Borsk, con el personaje de Richard Boone, también es visual. Los juegos de miradas de plano contra plano, o incluso planos independientes donde se están mirando, se puede decir que con eso se dicen todo. Es más, antes de que Crisagón haya conocido a Browning y le haya dicho que salga del agua, tiene una mirada un tanto cómplice con Borsk, con el personaje de Richard Boone, para decir que se queden solos, que se dejen solos, dejadme solo con ella. Es decir, con la mirada se puede decir que Crisagón y Borsk se entienden a la perfección. Evidentemente, ¿por qué se entiende a la perfección? Porque ya os digo,
para mí tienen una relación paterno-filial. Es decir, entre un padre y un hijo, aquí evidentemente entre comillas, se conocen absolutamente a la perfección. El personaje del hermano de Guy Stockwell, se puede decir de Draco, se puede decir que interpreta en esta película o simboliza lo que es la envidia. Porque él, digamos que se ve siempre un escalón por debajo del hermano, pero siempre le está diciendo al hermano lo que tiene que hacer. Evidentemente esto es un rasgo, una pincelada de una persona que tiene un complejo de inferioridad y de envidia absolutamente brutal respecto del hermano, que tendrá un trágico desenlace debido a que también el hermano le saca a Chrysagon, digamos, las castañas del fuego de una batalla, que es prácticamente el clímax de la película, una batalla que está filmada, ahora hablaremos de ella, absolutamente deslumbrante, sublime, magistral toda ella, pero que debido a ese proceso de envidia que tiene respecto de Chrysagon, intentará, y lo conseguirá, quitarle el puesto como señor de la torre y de esas tierras donde está la aldea que tiene Chrysagon que defender. Pero siempre a duras penas, es decir, la relación que tiene con el hermano, si con Richard Boone, con el personaje de Richard Boone tiene una relación paterno-filial, con el personaje de Draco, digamos que es una relación de amor-odio entre hermanos. Se quieren, digamos, se odian, más Draco a Chrysagon, Chrysagon a Draco no le odia ni muchísimo menos, pero está temeroso constantemente de él. Ya os digo que Chrysagon es un personaje que está temeroso de todo el mundo. Parece que es un personaje, o dentro de la película, que es el más sensible de todos ellos. Porque ya os digo, está temeroso de Dios, temeroso del paganismo, temeroso de su hermano, temeroso de Browning. Es decir, en ese momento, o sea, en ese aspecto, yo creo que Chrysagon, como os he dicho al principio del vídeo, tiene un conflicto interno demasiado grande consigo mismo. El personaje de Browning es uno de los más deliciosos de la película, pero yo también, o me atrevería a decir que es un personaje bastante desdibujado en ese sentido. Digamos que que Browning es el personaje que altera todo lo que es el mundo o el microcosmos donde vive Chrysagon, y que cuando Browning se va a casar con su hermano adoptivo, la verdad es que la película en ese aspecto tiene algunos tintes un tanto polémicos, por así decirlo, porque el padre del prometido de Browning la adoptó a ella cuando era una niña precisamente para que de mayor se casara con su hijo, pero se puede decir que los ha criado como si fueran hermanos. Es decir, tiene unos tintes la película un tanto incestuosos en ese sentido. Yo no sé si la película, la verdad es que pasó la censura en ese sentido, pero claro, nos está dando una relación un tanto polémica y arriesgada desde un punto de vista cinematográfico. Pero Browning lo que simboliza es otro pilar más dentro de la vida de Chrysagon para poder, digamos, para poder sembrar las dudas en Chrysagon constantemente. Pero se puede decir que ellos dos terminan muy enamorados, terminan queriéndose, de ahí que la película esté basada en esa obra de teatro que ya os he dicho que se llama Los Amantes, y que digamos que Chrysagon, a partir del momento en el que adquiere, o que tiene, mejor dicho, el amor de Browning, se puede decir que el personaje de Chrysagon ya como que despega en la película y será mucho más belicoso, mucho menos dubitativo consigo mismo y sabrá lo que hacer en cada momento. Es decir que, como él dice a Browning en esa secuencia dentro de lo que es el derecho de pernada que tenían los señores feudales respecto a sus vasallos, le dice, vale, vete, quiero que estés conmigo solo porque tú quieras, pero como la ve llorando en su cama le dice, vete, pero antes de decir, espera, y le dice de una manera muy seca, te quiero y te necesito. Es decir, es como si ese sentimiento le costara mucho a Chrysagon sacarlo en todo momento, pero ante la posibilidad de ver a Browning que se va, evidentemente eso hace florecer sus sentimientos y abrirse de par en par su corazón ante Browning. Además es que hay una secuencia que se puede decir que lo dice todo. A Chrysagon al principio de la película, cuando llega a la aldea, son atacados por los frisios y a Chrysagon le hieren en el hombro, en la parte del omóplato. Y entonces él está en lo alto del torreón y Bossk, Richard Boone, lo que hace es llamar al personaje de Browning, que la ayuda entre comillas a subir Draco, hacia lo que es la estancia, la habitación de Chrysagon, aunque no sabemos para qué. Y lo que ocurre es que Bossk lo que quiere es que, para cauterizarle la herida a Chrysagon,
Browning le coja los brazos a Chrysagon y lo sostenga, a lo que Draco pregunta, evidentemente, revelando su falta, digamos, de inteligencia, lo que le deja, digamos, en un nivel inferior que el resto de protagonistas de la película. Dice, ¿por qué has llamado, digamos, a esta mujer? Dice, porque si ella está presente. Bossk, yo creo que ya sabía perfectamente que Chrysagon estaba enamorado de Browning. Si le voy a cauterizar y él va a sentir mucho dolor, delante de la presencia de una mujer se hará el fuerte por orgullo. Y en ese momento Browning coge los brazos de Chrysagon y dice, Bossk, voy a cauterizarte la herida, pero tardaré 5 segundos. O contaré, mejor dicho, hasta 5. Le cauteriza la herida contando hasta 5 y Chrysagon realmente, como está Browning delante, no quiere, o como decir, por orgullo, y no para mostrar debilidad, aguantar el dolor lo más que puede. Una secuencia fabulosa que ya denota que los dos realmente están enamorados, antes de que Chrysagon le haya abierto el corazón a Browning. En ese momento en el que le están cauterizando la herida, ellos dos dentro de un plano, está con la cabeza Browning, digamos, como soportando el dolor que tiene su amante, o mejor dicho, que tiene su amado en ese momento. Y es como si ella también sufriera el dolor. Pero claro, por orgullo y para no mostrar debilidad ante su amada, Chrysagon lo que hace es aguantar el dolor. Es decir, es una maniobra muy inteligente por parte de Bossk para que haga que Chrysagon se haga todavía más fuerte. Yo creo que además es una de las mejores secuencias de todo lo que es la película. Además que dentro de uno de los conflictos bélicos de la primera parte hay un halconero interpretado por un actor que tiene la enfermedad esta de los bajitos, de los enanitos, acondroplasia, y captura al hijo de los frisios. Y claro, todo lo que es el clímax final de la película será los frisios para intentar recuperar al hijo de las manos de Chrysagon. En ese sentido, El Señor de la Guerra es una película que, aunque digamos que su protagonista se mueva, digamos, por motivos totalmente amorosos, es una película que tiene un poderoso trasfondo bélico, y en donde veremos un asalto a ese torreón que domina las tierras del ducado, donde está esa aldea de personajes, todos ellos paganos. Además que veremos lo que es la boda entre Browning y lo que es su hermano, digamos, adoptivo. No adoptivo, sino el hermano, el hijo de su padre adoptivo, lleno de símbolos paganos, personajes con unas máscaras, haciendo una especie como de rituales, y que cuando son casados, digamos que dentro de esa fiesta, pues los hombres pues se lían con las mujeres, es decir, todo como si fuera, digamos, un acontecimiento totalmente pagano, es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que es el catolicismo o el cristianismo, que estaba simbolizado por el sacerdote, interpretado por Maurice Evans, y que quería extender Chrysagon en ese momento como cristiano, evidentemente. Es decir, que la película en ese sentido tiene muchos tintes también de lo que es una atmósfera, como yo diría, digamos, incluso hasta supersticiosa. Algunos dirían, que yo incluso vi el programa, creo fue en Que Grande es el Cine hace ya un montón de años, creo que lo volvieron a retransmitir en Classics, también de José Luis García hace relativamente, pues creo que fue el año pasado, en el que decían que la película tenía un halo como de fantasía. Yo no me atrevería a ir tan lejos, pero sí que debido pues a todo ese cúmulo de supersticiones que rodeaban todo lo que eran las aldeas con druidas, con acontecimientos o con rituales paganos, se puede decir, sí que la película tiene un aire como un tanto supersticioso. Por ejemplo, cuando al principio de la película Chrysagon y toda su cohorte llegan a la aldea y toman posesión de lo que es el torreón donde va a vivir Chrysagon y su hermano, llegan a un bosque donde hay en las cortezas de los árboles, en la piedra, una serie de símbolos, una serie de figuras que están talladas, evidentemente, digamos, que simbolizan, como dice el líder de la aldea, una especie como de, no llega a ser druida, pero sí es como una especie como de líder celta, como indica este hombre, dice, es que nosotros, antes de traernos vuestra religión, adorábamos a la piedra y al árbol.
es decir, a esas piedras que están talladas y a esos árboles cuya corteza también está tallada con símbolos paganos. De ahí que la película, pues, los personajes también, o algunos de ellos, se muevan o se intente mover también por motivos o que les achaquen motivos de superstición, de paganismo, de brujería. Hay una secuencia, por ejemplo, que cuando Crisagón llega o está persiguiendo a su hermano después de haberle golpeado, pero no de una manera belicosa ni una manera intencionada, llega a un campo donde está Browning y él desciende, antes de descender del caballo, la intenta acorralar y le dice: no huyas, que yo quiero estar contigo, porque realmente en todas mis batallas hace mucho que no estoy y que no puedo ver a una mujer. Se van los dos al pie de un árbol y cuando Crisagón está a punto de darle un beso a Browning, de repente una manada de cuervos salen disparados de lo que es el árbol como si fuera un mal presagio. Es decir, como si esos animales huyeran porque Crisagón va a dar un beso a lo que él puede pensar que es una bruja. Y de ahí uno de los aspectos que yo os he mencionado. ¿Por qué Crisagón está en permanente conflicto, no solo consigo mismo, sino con todos los personajes, incluida Browning? Porque a él, o sea, él está enamorado de ella, pero a su vez, al principio le cuesta mucho poseerla, o tenerla, o abrazarla, o besarla, porque cree que es una bruja. Por lo tanto, él disfruta de su compañía, pero a su vez le produce una gran aversión. Por eso es un personaje que está en permanente conflicto psicológico consigo mismo, Crisagón, que interpreta a Charlton Heston, porque él quiere llegar a algo con Browning, pero al principio no se fía. ¿Será una bruja? ¿Tendrá hierbas medicinales para embrujar o para provocar la muerte, como le va diciendo a Browning constantemente? Es decir, es un personaje psicológicamente muy complejo el de Crisagón. Con todo esto que os estoy contando, os podéis hacer más o menos a la idea de que es una película que tiene como columna vertebral una historia de amor muy fuerte, muy potente, y ahí que evidentemente esté basado de esa obra teatral que se llama Los amantes, The Lovers, pero que a su vez esa historia de amor es un tanto, no voy a decir tóxica, ni muchísimo menos, pero que es muy peligrosa, porque provoca otros conflictos, el conflicto con el hermano, parcialmente el conflicto con Bossk, al decirle: vos, es que usted estar con estos campesinos paganos que son como rebajándose a ese nivel, pero claro, yo creo que Crisagón está tan harto ya de todas las campañas que ha tenido, cumpliendo órdenes del duque de Gante, que él lo que quiere es establecerse en un lugar, enamorarse, estar con Browning. Por eso le dice que la quiere, la necesita, porque quiere evadirse de ese mundo en el que realmente está. La verdad es que en ese sentido El Señor de la Guerra es una película de personajes psicológicamente muy complejos y de relaciones interpersonales que luego tienen una serie de vasos comunicantes los unos con los otros y que realmente nos dan una aventura medieval o un amor o una película de amores medievales, por así decirlo, con tintes aventurescos, o un melodrama aventuresco, melodrama medieval, con tintes supersticiosos o bélicos. Es decir, es una película que se puede definir bajo muchísimos puntos de vista. Uno de los aspectos que yo creo que es, por el que yo creo que es El Señor de la Guerra una obra maestra, es por la dirección de Franklin Schaffner. La dirección de Franklin Schaffner esta película es absolutamente magistral, porque además es que la planificación, en lo que se refiere a los decorados, lo que es la dirección artística, o lo que es la iluminación y sobre todo los tiempos y los silencios, cómo están filmados por parte de Franklin Schaffner. Os he dicho anteriormente que El Señor de la Guerra es una película en donde los juegos de miradas tienen una especial relevancia. Charlton Heston, Crisagón hacia Browning, Crisagón hacia Bossk, Crisagón hacia Draco, Draco hacia Bossk, es decir, todos los personajes con miradas se dicen mucho más realmente que incluso que con los diálogos. Es decir, la relación de Crisagón y de Browning realmente es una relación que se basa con miradas. Yo no sé cuántos primeros planos tendrá Charlton Heston o tendrá Rosemary Forsyth en esta película, pero son incontables. Pero se puede decir que, ya os digo, con esas miradas se lo dicen absolutamente todo. Y luego también, sobre todo, el cuidado que tiene al medir los tiempos. Es una película que no tiene planos de relleno, no tiene secuencias de relleno. Todas las secuencias tienen algo relevante e importante
para el final y para el desarrollo de los personajes. Todos los personajes son importantes y todos simbolizan algo. Chris Agon, interpretado por Charlton Heston, simboliza la duda, el temor, pero también el poder y el amor. Su hermano Draco lo que simboliza, digamos, es el complejo de inferioridad, la envidia, y de ahí, digamos, el carácter, la visceralidad que tiene realmente el personaje de Draco. Browning simboliza la inocencia, pero también el candor, la cercanía, el calor. Por ejemplo, después de una de las batallas, al final de la película, en esa batalla de lo que es el asedio al Torreón, cuando Chris Agon está ya muy abatido, va hacia lo que es su habitación, y Browning la está esperando. Y Browning le abraza, le da un beso, y eso es como si reconfortara realmente, o como si fuera lo que se denomina, vamos así llamarlo, el descanso del guerrero. Vamos a llamarlo de esa manera. Simboliza la tranquilidad, el candor, digamos como el apaciguamiento del guerrero que simboliza Chris Agon. Luego también Maurice Evans lo que hace es el proceso de cristianización de lo que es la aldea. Pero yo creo que es más una labor de apoyo a Chris Agon que más un proceso de cristianización, ya que los personajes de la aldea, todos los miembros de la aldea, se entregan a esos ritos, a esos rituales paganos, y que no tienen, digamos, reparos en decir que ellos pertenecen a otro tipo de religión o de creencia realmente que no tiene nada que ver con el cristianismo. Bossk lo que simboliza, este escudero, esta especie como de padre, de relación paterno-filial que tiene con Chris Agon, lo que simboliza, digamos, es la serenidad, pero también la rudeza y, evidentemente, el sentimiento de padre hacia Chris Agon que tiene durante todo el desarrollo de la película. Es decir, que todos los personajes están muy bien tratados, todos ellos simbolizan algo de una manera muy clara, de una manera muy visual, con los juegos de miradas, pero también es una película cuya ya no solo dirección de actores es excepcional, sino que también se puede decir que la puesta en escena, los encuadres, todo lo que es la ambientación es muy diferente, por ejemplo, de lo que es el interior, de lo que es el Torreón a los exteriores. La iluminación dentro de los interiores del Torreón es absolutamente brutal. Por ejemplo, aquí en la sección de los terrores de la Hammer me habéis oído hablar de que Terence Fisher y los directores de la Hammer solían filmar o lo que eran los interiores del castillo de Drácula, de los vampiros, con muchos juegos de luces, muchos contrastes. Pues aquí, por ejemplo, todo lo que son los interiores del Torreón, la puesta en escena, la colocación de la cámara, la colocación de los personajes dentro de lo que es el encuadre, puede decirse, dirían algunos que es un tanto teatral, pero yo creo que es absolutamente cinematográfica debido a que se exprime mucho lo que es el concepto de profundidad de campo y sobre todo lo que es el aprovechamiento del formato cinemascope, ya que todos los personajes están distribuidos de tal manera que todos tienen un espacio donde moverse, sin tropezar, vamos así decirlo, de manera coloquial, sin tropezar los unos con los otros. Es decir, es como un tapiz, es como un cuadro cada uno de los interiores que están filmados dentro de lo que son los decorados que simbolizan lo que es ese torreón, que es digamos, el símbolo de poder del señor de la guerra de Chris Agon realmente. Los exteriores se puede decir que también son como muy poéticos, como muy románticos. Ahora hablaremos de lo que es la poesía y el romanticismo, que yo creo que en esta película tiene hasta toques shakespearianos. Por ejemplo, en las novelas de William Shakespeare, se puede decir, las obras de William Shakespeare, se puede decir que todo lo que son sus personajes, por ejemplo, como Hamlet, como Romeo y Julieta, como Macbeth, como todos estos personajes tienen un conflicto interno consigo mismo, muy fuerte. Se puede decir sin temor a equivocarse que Chris Agon es un personaje totalmente shakespeariano, porque es que además sufre continuamente por todo, incluso con ese enfrentamiento que tiene con su hermano, que termina de una manera muy trágica. Es decir, que Chris Agon es un personaje que sufre durante toda la película, sufre al principio de la película al llegar al Torreón y a las tierras de ese ducado, porque realmente no sabe cómo va a tratar, qué se va a encontrar, porque él es supersticioso, temeroso de la brujería, temeroso de Dios. Sufre cuando conoce a Browning, sufre cuando tiene la relación con el hermano, sufre en ese final trágico que tiene con el hermano. Es decir, es un personaje absolutamente shakespeariano. El resto de personajes no, pero Chris Agon yo creo que podría ser perfectamente un personaje escrito o plasmado por William Shakespeare
pero sin ningún género de dudas. Luego los exteriores, como están filmados, todo lo que son, lo que es el mar, lo que son esas ciénagas, lo que son esas marismas, tiene cierto grado como de poesía. Porque, fijaos, esta película, como yo os he dicho al principio del vídeo, lo que se refiere a lo que es la ambientación, la atmósfera, me recuerda mucho más, o se puede decir que es la madre de la atmósfera de películas como El nombre de la rosa, como Robin Hood, el príncipe de los ladrones, de Kevin Costner, protagonizada por Kevin Costner, de Conan el Bárbaro, de Excalibur de John Boorman. ¿Por qué? Porque es un estilo medieval que está completamente alejado del glamour del Hollywood clásico. Es un estilo como más seco, como menos colorista. Los colores son bastante menos saturados, sobre todo los exteriores. En los interiores ya el color es mucho más acentuado. Pero en lo que son los exteriores están filmados como un tanto bucólicos, pero con bosques, con árboles como retorcidos. Por ejemplo, si os acordáis de Fangorn, el bosque del Señor de los Anillos, las dos torres, tiene algo de ambientación de ese estilo. Es decir, digamos, todo lo que es el suelo lleno de piedras, lleno de hojas secas, los árboles con unas ramas un tanto extrañas, los árboles con unas formas que no son glamurosas ni idílicas bajo ningún concepto. Es decir, que lo que es la ambientación, la atmósfera conseguida en El Señor de la Guerra, no tiene nada que ver con el glamour del Hollywood clásico, pero sí que yo creo que fue como una fuente de inspiración para todas las películas medievales o ambiente medieval que vimos en los años 80. Yo os digo, Excalibur, El nombre de la rosa, todas estas, yo incluso me atrevería a decir hasta Willow y todo, tienen, yo creo, algo de El Señor de la Guerra. O sea, ese ambiente, digamos, cargado de romanticismo, pero un tanto oscuro, un tanto cenagoso, un tanto extraño. El tratamiento de la luz se puede decir que es completamente distinto, yo os digo, en los interiores que en los exteriores. La película está cargada de romanticismo, no porque a lo mejor sea una historia de amor medieval, no, sino porque sus personajes son románticos en sí. ¿Qué me refiero al romanticismo? Me refiero a personajes, ¿cómo os lo diría yo? A personajes que están deseosos de otro modo de vida, que están deseosos o que son parcialmente nostálgicos, que recuerdan acontecimientos del pasado, que los tienen esos acontecimientos como bandera. Por ejemplo, cuando hay una secuencia preciosa que están Browning y Chrysagon en lo alto del torreón, después de que han hecho el amor, después de que han pasado una noche, están los dos abrazados, Chrysagon la llama, Browning la llama mi amor. Le dice, y todo esto pues subraya mucho lo que es el carácter romántico del relato. Le dice, yo te llevaré a una serie de tierras que tú no conoces, que yo conozco, que son preciosas, y el rostro de Browning se va como dulcificando en ese sentido, va sonriendo como diciendo, entonces tendré una vida con él seguramente. Es decir, ahí vemos el carácter romántico de lo que es la historia, pero también el romanticismo del personaje de Chrysagon al decirle que se la llevará, porque él tiene nostalgia de respecto a otras tierras, dice, pero todavía no, porque antes tengo que hacer una labor, digamos, que me han encomendado aquí, que es el de proteger estas tierras respecto de los frisios, respecto de estas tribus de los bárbaros germanos. Es decir, que Chrysagon es un personaje que también tiene un gran sentido del honor. Es un personaje que se guía por códigos de honor. Es un personaje que tiene un gran sentido de la responsabilidad, pero que también no renuncia al amor, digamos, más físico, más intenso, como lo está viviendo realmente a lo largo de lo que es toda la película. Pero ese carácter romantizador, vamos así a inventarnos la palabra, de todo lo que es el componente del viaje, de lo que es el componente del amor, de la pasión, revela muchísimo de lo que es el romanticismo implícito en lo que es el relato. El carácter luego poético, que podemos verlo, el poético, está por ejemplo en muchas de las secuencias de los exteriores. Por ejemplo, hay un plano que es precioso, uno de mis favoritos de la película, cuando Chrysagon y su corte con su hermano Bosc llegan a lo que son a la salida de la playa, del mar, de esta parte de Normandía, donde ven a lo lejos lo que es el torreón, lo que es la aldea, una pequeña, muy, muy pequeñita aldea, y detrás una especie como de bosque que parece no tener fin. Y parece todo, ya os digo, como una especie de pintura. Realmente lo puede ser como efecto especial que está hecho. Pero yo digo, parece como un tapiz medieval, con un tono poético porque se ven unos pájaros, el mar está muy en calma.
todo es como en plan más relajante. Es decir, es una película con un ambiente poético, romántico, shakespeariano por el carácter de los personajes también, pero todo ello amenizado por, digamos, un halo poético que inunda todo lo que es la película. Tampoco no debemos de olvidarnos, evidentemente, de esa secuencia bélica al final de la película que abarca, yo creo que 20 o 25 minutos o media hora, que es un ataque de los frisios incluso con torres de asedio a ese torreón, que realmente no es que sea gran cosa, no es un castillo, es solo un torreón, pero que son secuencias con un carácter bélico absolutamente deslumbrantes y además filmadas con un ritmo en el que aquí es donde destacamos lo que es la dirección de Franklin Schaffner, es decir, el ritmo, en lo que son los ataques, la visceralidad y la contundencia de lo que es esta batalla, en el que, digamos, las torres de sitio serán derribadas, serán incendiadas hasta que llegan refuerzos, cuando Draco ha ido a pedir ayuda al conde de Gante, al duque de Gante, mejor dicho. Es decir, es una película que tampoco reniega, digamos, de sus tintes medievales en lo que se refiere a aventuras y acción. En ese sentido también es una película de acción que está fantásticamente bien filmada. No podemos terminar este vídeo hablando de lo que es la fotografía, que yo creo que es uno de los grandes prodigios de esta película respecto de lo que es la iluminación, respecto de lo que es encuadre, de lo que es la puesta en escena y de lo que son los juegos de luces. Los contrastes lumínicos, sublumínicos que hay durante todas las secuencias, sobre todo cuando hay una secuencia en donde Chrysagon está hablando con Draco dentro de lo que es el torreón, uno de los pisos más hacia abajo, uno de los primeros pisos donde tienen las armas, donde tienen, digamos, también, las provisiones, y hay una ventana que tiene una luz anaranjada, lo que es el atardecer, luego dentro de lo que son la iluminación de lo que son las paredes de los muros, tiene una iluminación azulada, verdosa. Es decir, parece que estamos viendo un gigantesco arco iris dentro de esos juegos de luces. Luego también, cuando al principio de la película llega Chrysagon y se eleva o está andando, mejor dicho, está en lo alto del torreón, que está con el sacerdote, con Maurice Evans, vemos un atardecer todo lleno, el cielo de colores naranjas, pardos, rojizos, que contrastan mucho con ese gris de la roca del torreón. Es una película que, respecto a lo que es a la luz, tiene unos contrastes muy fuertes, también muy interesantes, que le aportan una calidad cinematográfica bestial. Pero luego también destaca, ojo, la iluminación dentro de lo que es la estancia de Chrysagon y de Browning, sobre todo ya, por ejemplo, cuando cae la noche, que está todo como un tapiz lleno de colores anaranjados del atardecer que se filtra y que baña el interior a través de las ventanas del torreón, y que cuando Chrysagon llega de la batalla de la batalla de defender el torreón con los frisios, entra dentro de su estancia, de su alcoba, y que está Browning esperándole, todo está inundado de colores rojizos y anaranjados, con una luz muy tenue que lo que hace es iluminar los ojos de Browning. Pero es que los ilumina con una luz. Por eso digo que es una película con un carácter romántico y poético muy acentuado. Y además la manera en que tiene a Charlton Heston, a Chrysagon, de abrazarle, de besarle. Es decir, no estamos ante un típico verso de ese Hollywood de los años 30, 40, 50, muy apasionado. No, es como un beso, son besos como un tanto más candorosos, pasionales, pero a la vez temerosos también. Son besos que están carentes de intensidad, o que parecen carentes de intensidad, porque hay más sentimiento, yo diría también mucha pasión, pero más sentimiento, más romanticismo, vamos así a decirlo. Por eso yo creo que esta película tiene un carácter romántico absolutamente deslumbrante, magistral y además conseguidísimo. Y sobre todo los grandes contrastes de luz que hay entre los interiores del torreón y los exteriores. Los exteriores son más del Technicolor de toda la vida, pero los interiores tienen un acento en lo que son los rojos, los naranjas, los grises, que hacen de esta película una auténtica experiencia cinematográfica para ver. La verdad es que en Blu-ray, como os lo he enseñado, tiene una calidad de imagen
sonido ya no digamos, pero de imagen, que yo creo que es maravillosa. Ver El Señor de la Guerra es una experiencia visual, ante todo visual. Y yo creo que de todas las películas que hizo Franklin Schaffner, que yo he visto, pues El planeta de los simios, Nicolás y Alejandra, Patton, esta visualmente, digamos que puede ser la más conseguida. La más conseguida bajo mi punto de vista, y yo creo que sin ningún género de dudas. Y además, como todo relato que tiene toques shakespearianos, El Señor de la Guerra es una película que tiene unos tintes trágicos que yo creo que también están a muy alto nivel. Es decir, la tragedia, digamos que la película, lo que simboliza, lo que se nos presenta, es la tragedia de los dos personajes que interpretan, o que son Browning y Chris Sagon. Dos personajes destinados para siempre a estar juntos, pero que realmente les va a costar mucho, y que todo ello tendrá un precio. Digamos que se puede decir, o se puede establecer, un triángulo, ya no solo bélico, sino trágico, entre lo que son Chris Sagon y sus hombres, los aldeanos, con su religión pagana, con sus costumbres paganas, y los frisios. Pero todos ellos se puede decir que tienen códigos de honor, al igual que Chris Sagon. Incluso en ese final donde el niño es devuelto al padre, al líder, al príncipe de los frisios, de estos bárbaros germanos, le dice a Chris Sagon, al devolverle el niño, porque su hermano no quería que se lo devolviera. Cuando devuelve el niño, le dice Chris Sagon, estaré siempre en deuda contigo, pídeme lo que tú quieras, riquezas, tierras, porque me has devuelto a mi hijo. Y al devolverme a mi hijo, me has devuelto a lo que yo más quiero. Y Chris Sagon, con ese carácter, por así decirlo, romántico, persona dubitativa, pero también, ¿cómo os lo diría yo?, que sufre constantemente, y con ese halo de responsabilidad que tiene, dice, no puedo aceptar tu petición. No puedo aceptarla, y yo vuelvo con Browning, lo que desencadenará luego al final de la película una serie de acontecimientos que tendrán lugar, o que darán a luz esa gran tragedia de esos dos amantes, y que tiene uno de los finales, por así decirlos, también vamos a decir, más románticos y poéticos que se puedan recordar. Para mí, uno de los grandes finales de la historia del cine, sin ningún género de dudas. Deja a Browning completamente, digamos, no desguarnecida, ni muchísimo menos, pero con un recuerdo del caballero Chris Sagon que le tendrá, digamos, como idealizado. Digamos que desde bajo el punto de vista de Browning, el caballero Chris Sagon está idealizado. Y todo lo que haga Chris Sagon, esté bien o está mal, Browning siempre lo verá con muy buenos ojos. Yo creo que El Señor de la Guerra es una de las películas, por todos estos elementos que os he comentado, que ya os digo que el argumento se desarrolla mucho más a partir de lo que son, dentro de lo que son las 2 horas de película, donde tendremos, ya os digo, de todo. Bodas, el derecho de pernada, romanticismo, secuencias impactantes, aventuras, secuencias bélicas, tragedias, personajes al límite, al borde de sus sentimientos y al borde de sus emociones. Yo creo que El Señor de la Guerra es una de las grandes películas, vamos a decirlo, de ambiente medieval de la historia del cine. Evidentemente, yo creo que Franklin Schaffner, con este título, yo creo que dentro de los años 60 se anotó una de las grandes bazas del cine de esa década. Y fijaos que El Señor de la Guerra, esta película, no tuvo desde el primer momento, digamos, unas críticas absolutamente deslumbrantes, ni muchísimo menos. Es una película que no es que pasara desapercibida, fue un éxito de taquilla, además que Charlton Heston, ya os digo que Charlton Heston fue el principal... ¿cómo os diría yo?, el principal promotor de toda esta película, pero sí que es una película que yo creo que ha pasado, que durante un tiempo ha pasado un tanto desapercibida. Pero yo creo que dentro de lo que es la filmografía de Franklin Schaffner, y por extensión dentro de lo que es lo que se denomina lo que es la generación de la tele, yo creo que El Señor de la Guerra tiene un lugar absolutamente privilegiado. Es una película que ya os digo, con tintes shakespearianos, poéticos, románticos, pero ante todo es una grandísima historia de amor. Una historia de amor que, a modo de resumen en el vídeo, os digo que se desarrolla mucho más por miradas que por actos, mucho más, digamos, por contacto físico de los dos protagonistas, de los dos amantes, que por un desarrollo dentro de lo que es una relación de pareja, ni muchísimo menos. Es un amor romántico, pero es un amor también
pasional, aunque más rebajado en ese sentido, pero también es un amor, vamos a decirlo, tóxico, porque digamos que las relaciones que tiene Draco con Chrysagon van a explotar, digamos, por la presencia de Browning. El Señor de la Guerra, dirigida por Franklin Schaffner en 1965, es una de las grandes películas de ambiente medieval de la historia del cine. Ya os digo, a medio camino entre lo que es el clasicismo, la modernidad, que supuso un punto de inflexión para lo que eran las películas de aventuras medievales, que supuso una, vamos así decirlo, supuso una gran influencia para todas las películas de ambiente medieval. A mí la que me viene a la cabeza, después de ver esta, digamos, así por atmósfera, es Excalibur, que dejó atrás una época, digamos, de la historia de Hollywood respecto a este tipo de películas un tanto menos glamurosa. Acordaos de Coraza Negra, El Príncipe Valiente, Los Caballeros de la Tabla Redonda, Ivanhoe, que es evidentemente más edulcorado, no voy a decir de peor calidad, ni muchísimo menos, pero que tiene otro tono y otro modo de ser, pero que el cine de esos directores que estaban hechos o que venían de la televisión, realizaban un cine más visceral, más violento, más directo, más físico, más visceral en todos los aspectos. El Señor de la Guerra es un maravilloso y clarísimo ejemplo de lo que es. De lo que era la generación de la televisión. Para mí, una obra maestra y evidentemente una de las 2 o 3 mejores películas de Franklin Schaffner. Para mí, El Señor de la Guerra es un título absolutamente recomendable, por estos y por muchos más aspectos que se podrían comentar. Pero yo creo que con esta reseña del tiempo que llevamos, queda yo creo que ya meridianamente claro de lo que es El Señor de la Guerra. Una obra maestra de lo que es el melodrama medieval, el cine de aventuras, el cine también de aventuras con tintes bélicos, o el cine o melodrama bélico ambientado, digamos, en la época medieval. Un absoluto prodigio de la técnica, una maravilla de interpretaciones y uno de los grandes trabajos de dirección de Franklin Schaffner. Una película de 10, 5 estrellas. Espero que me deis un like, espero que os haya gustado el vídeo y que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.